Muy buenas tardes. Este es el video número 230. Eh, la estructura que veníamos explicando aquí sobre la creación de todo lo que existe, de todo lo que se ve, tal como lo tenemos aquí, ya estos cuatro factores que son eh, esenciales para poder entender entonces de qué manera Dios hizo todas las cosas. Por tanto, la palabra, nosotros que debemos trabajar con ella, debe ser el elemento esencial en el cual eh, tenemos que darle la jerarquía que eso tiene sobre nuestras vidas y sobre todo lo que nos rodea. Porque, sabe, los hechos que nosotros vemos, las conductas de la gente, si nosotros nos detenemos a mirar con el sentido común de las cosas, veremos conductas, emociones, ¿verdad? Vamos en busca del estímulo que todo eso proyecta sobre nuestras vidas, ¿ya? Pero nunca logramos explicarnos el por qué, eh, el por qué interactuamos de esa forma, el por qué hay fuerzas que gravitan sobre nosotros, que generan conductas y que simplemente vivimos así. Por eso en la palabra de Dios también se le llama, a la gente se le llama simples, ¿ve? Personas que no cuestionan ni se detienen en la vida para poder explicarse las conductas de las personas. Y de esa manera, entonces, nosotros vemos pasar la vida, vivimos simplemente. Simplemente vivimos, tenemos familia, tenemos trabajo, y vamos caminando, ¿cierto?, por la vida y morimos simplemente. ¿Ve? Nacimos y morimos. Y hacemos todo lo que todo el mundo hace, porque tenemos las mismas leyes que gravitan sobre todos nosotros. Pero quien se detiene a pensar, a reflexionar, a meditar todo lo que existe y por qué de esa manera, ¿eh? Y por qué vemos gente extraviada, y por qué vemos gente aquí trastornada, y por qué vemos gente con diferentes aquí coeficientes, ¿ya? Y vemos toda esta variedad que existe de realidades, ¿ya? La cual le llamamos nosotros la ley de los paraguas. Y esta ley, ¿cierto? Pero son conductas que están ahí, ¿ya? Aquí hay muchas realidades que están escondidas y que no podemos explicarlas, ¿ya? Pero aquí todo el mundo simplemente vive, ¿ya? Y nadie cuestiona la palabra. Nunca he visto a la ciencia cuestionando el idioma, nunca he visto a la ciencia que ese terreno del vocabulario, de las palabras, es un terreno prohibido para la ciencia. La ciencia jamás toca ese, ese terreno porque sabe, o no sé si lo sabrá realmente, pero es como que huelen que ahí hay respuestas con las cuales no van a querer encontrarse, ¿eh? Y porque les va a derribar todo el argumento científico. Entonces, la fuerza de las palabras, la fuerza esta correspondencia de palabras que se ejecutan durante un día, que hace que el mundo se mueva, que hace que el mundo sea así tal cual lo vemos, ¿eh? Y eso está movido por la fuerza y el poder de la palabra. Y nuestro Señor acá en las Escrituras nos muestra
nos muestra la jerarquía, la importancia, la trascendencia que tiene el poder de la palabra y cómo al final terminará todo, ¿ya? En que solamente prevalecerá la palabra. Por eso es importante la educación, es importante el vocabulario, ¿ya? El poder de análisis que uno tiene que hacer. ¿Sabe? Yo nunca tuve poder de análisis. Eh, Era verdaderamente torpe con mi boca, ¿ya? Era verdaderamente torpe con mi hablar, e inseguro, ya aquí con un pánico escénico, ya que yo creo que si tuviera yo un escenario a lo mejor también me daría pánico, pero afortunadamente aquí internet, como uno no ve el escenario, entonces aquí no da tanto miedo, pero, pero sí, era muy torpe en mi manera de hablar, falto de claridad, y, y aquí muy desubicado, como dicen, ¿cierto? Aquí la jerga popular. Pero aquí ve, una vez que uno entra en el camino de Dios, Dios lo empieza a educar a uno y lo empieza a enseñar y lo empieza a educarlo y a enseñarle la importancia que tiene la palabra, ¿ya? Y empieza entonces le enseña a uno cómo desarrollar todo, convertir las palabras, convertirlas en conducta. ¿Ya? Y le enseña a Dios ese desarrollo y le enseña aquí la manera en que debe de usar las herramientas para ese desarrollo, ¿ya? Y frente a todos los escenarios de prueba, porque sabe, el mundo es un escenario de prueba en la cual uno es probado día a día, ¿ya? Así que vamos a seguir entonces aquí revisando las escrituras, que son ellas las que nos dan la respuesta a todas las interrogantes que el ser humano se plantea diariamente en busca de respuestas, ¿ya? Esto mismo que está pasando en el mundo con respecto a esta pandemia, ¿ya? Del coronavirus, la gente no puede explicarse cómo llegan estas cosas a nosotros y no saben que es Dios quien está detrás de todo. Eh, a veces por eso cuando uno se hinca a Dios, uno debe de pedir por su misericordia, ¿sabe? Uno no puede pedir por más, ¿ya? Uno no puede exigir ni creer que uno hace una oración y entonces Dios va a decir que esa fue como la palabra mágica, así que va a salvar a la persona. No, no, no. Eso es tener un Dios que uno no conoce, ¿sabe? Un Dios místico, ¿ya? Aquí, si usted teme al coronavirus, entonces usted ruegue por la misericordia de Dios, pero no exija nada. Y ruegue por la misericordia y sabe, corrija su vida, corrija su vida, enderece esa distorsión en la cual está, ¿ya? En la cual estamos, porque, ¿sabes? Yo he tenido que luchar con esa distorsión aquí por más de 50 años, ¿sabes? Y desde muy niño, aquí mirando las escrituras al principio y después haciendo las propias para poder entonces luchar contra la carnalidad, luchar contra y salir de ese mundo de la distorsión y de la perversión y de la corrupción. Aquí, entonces, por eso aquí se puede implorar la misericordia de Dios, pero sabe, usted no puede pedirle la protección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien está provocando el coronavirus.
Y uno le puede decir, Señor, protégeme del coronavirus. No, usted pida por la misericordia. Señor, te imploramos tu misericordia. Señor, te imploramos, ¿ya? Y te suplicamos que tengas piedad de nosotros. Pero, ¿sabe? Pedir la protección es pedir mal ante Dios, ¿ya? Porque si bien Dios lo puede proteger, sí, pero uno tiene que apelar primero a la misericordia de Dios, porque uno no puede pedir la protección. Aquí, Señor, protégeme, y, y he sido, ¿cierto? Aquí un mal, eh, eh, aquí un mal cristiano, ¿ya? O simplemente nunca me he preocupado de acercarme a Dios, y nunca, hasta lo he rechazado cuando alguien habla de Dios, ¿ya? Y entonces nunca he estudiado su palabra, nunca he sabido quién es. Entonces, ¿cómo se atreve uno a pedirle protección? No, no, uno, sabe, implore por la misericordia de Dios, pero no por protección. Eso no corresponde, Dios no va a escuchar, porque uno no puede pedir protección a un Dios que no conoce, porque ¿sabe lo que Dios va a decir? Yo a ustedes no los conozco, ¿ya? Y por eso lo mejor es humildemente aquí acercarse a Dios, como dice, con temor y temblor, ¿ya? Y pedir por su misericordia, ¿ya? Y que se haga su voluntad. Porque si no hay protección para uno, y no hay sanidad, entonces se hará la voluntad de Dios, ¿ya? Y uno se entrega a esa voluntad, sea cual sea, porque uno existencialmente empieza a desesperarse y decir, Señor, sálvame. Sí, pero uno no ha hecho nada por su vida, ¿sabe? Uno ha vivido en este mundo, aquí, y ha hecho lo que quiere. Y entonces después exige, porque uno cuando está con el agua aquí hasta el cuello, entonces uno se acuerda que hay un Dios, y se acuerda que le puede dar una manito, ¿verdad? Aquí, pero, ¿sabe? Aquí lo que tenemos que entender es que para Dios las vidas que son importantes, ¿ya? Las vidas que son importantes son las vidas con las cuales los cuales los han buscado y han trabajado con Él en su palabra, en el desarrollo de su palabra, pero no con aquellos que simplemente han sido negligentes, no con aquellos. Dios dice, yo a ustedes no los conozco. Lo dice Él, así, literalmente, Él lo dice, ¿ya? Si uno no sabe quién es Dios. Yo aquí veo en las redes sociales, aquí mucha gente que inventa oraciones y cree que con eso entonces va a tener el favor de Dios, y cree que con esa oración entonces va a tener abundancia en la casa, y cree que si uno manda 10 oraciones a 10 amigos, y entonces le van a venir a golpear la casa, y le van a venir a dejar dinero a la casa, ¿ya? Abundancia aquí, y le van a venir a dejar bendiciones. ¿Sabe? Todo eso es basura y es falso ante Dios. ¿Sabe? Dios, Él trajo su palabra, Él trajo su plan maestro para el ser humano, ¿ya? Y a Él no le interesa otra cosa que no sea su plan, sus intereses, ¿ya? Por eso, para Dios, una vida de un ser humano es poca cosa para Dios. No le interesa, no le interesa. Aquí ya vemos que al final de los tiempos Dios va a, ¿sabe? Va a ser destruida más de la mitad de la humanidad, ¿ya? Aquí 2/3 de la humanidad va a desaparecer, ¿sabe? Eso corresponde a 5.400 millones de personas que van a desaparecer. Va a quedar muy poca gente, y gente que, claro, va a pasar al milenio, ya ahí con nuestro Señor Jesús, pero Dios va a destruir
todo lo que está sobre la faz de la tierra. Ya Él lo tiene determinado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente aquí que se dedica aquí a inventar un Dios que no existe. ¿Ya? Por eso uno tiene que conocerlo. Dios mismo ahí en su ley dice, esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti y a su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Esta, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿ve? Que te conozcan, que sepan cómo piensa, que sepan quién es, que sepan qué es lo que quiere de uno. ¿Ya? Pero aquí, mira, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, ¿ya? Pero Dios está de mi lado, ¿ya? Aquí Dios me va a bendecir, Dios me va a proteger, mira, a mi familia y a mis amigos, ¿ya? Aquí no, no, ¿sabe? Familia y amigos desaparecerán, ¿ya? Aquí y no quedará nada, nada de quienes fueron negligentes en sus vidas y no buscaron a Dios, porque, ¿sabe? Cuando Dios no está interesado que lo busquen, no. Yo tengo que estar interesado en buscar a Dios, porque es mi vida, es mi salvación, es mi pellejo. ¿Sabe? Dios no gana nada. Si yo me muero, un problema menos, ¿sabe? Pero aquí uno tiene que buscar al Dios de la misericordia, y en estos tiempos difíciles hay que implorar solamente por la misericordia y porque se haga su voluntad. Es todo lo que podemos pedir y es todo lo que Dios debe escuchar de nuestras bocas, ¿sabe? Aquí no busque otro argumento porque no será escuchado. Eso es con respecto a estos tiempos difíciles que vivimos. Aquí ahora todo el mundo, ahora todos aterrizamos, todos ya aquí escucho argumentos que lo único que quieren es que esto pase luego y que volvamos a vivir normalmente. El mundo quiere seguir en la corrupción, quiere seguir aquí en la perversión. ¿Ya? El mundo quiere seguir, no hay arrepentimiento del mundo. ¿Ya? Nadie dice nada. ¿Sabe? Aquí nadie nombra a Dios en todo esto. ¿Ya? Solamente piden favores aquí, ¿ve? Aquí, igual como si Dios fuera el genio de la lámpara o fuera el viejito pascuero. Aquí escribamos todos los deseos que tenemos aquí y se lo mandamos allá. Entonces Él lo verá y dirá, mira, te portaste bien, así que te vamos a dar todo lo que tú quieras. No, eso es falso. ¿Ya? Eso es una mentira de este mundo y que el mundo le hace creer aquí que Dios está aquí, aquí no importa cómo uno viva. ¿Ya? Incluso hay religiones que con tal de tener gente ahí hacen la vista gorda y dicen, mira, no importa cómo tú vivas, aquí te aceptamos como tú eres. La religión, imagínense, la religión diciendo eso. La religión diciendo, te aceptamos como tú eres. Y, sin embargo, Dios exige un cambio radical en las conductas de las personas. Si es que uno quiere alcanzar la salvación. Porque, ¿sabe? Es la salvación de uno, no la de Dios. Dios ha estado ahí eternamente. ¿Ya? Así que es uno el interesado. ¿Ya? A Dios no piense que si usted le habla a Dios, Dios va a estar pendiente ahí con el oído. No, eso no es verdad. Las religiones mienten cuando dicen eso. Aquí y le forjan expectativas falsas a las personas. Vamos a entrar aquí en el estudio de la verdad, del Evangelio, de nuestro Dios, aquí, porque aquí es tiempo de la verdad, aquí, verdad que nunca ha sido predicado en este mundo, aquí, nunca. La religión, desde los tiempos de Jesucristo en adelante, se ha venido distorsionando, al final ya no queda nada, ¿sabes? Aquí la distorsión está metida en las iglesias.
ahí. Y ellos creen que los están haciendo, pero regios, aquí, están muy bien todos. Y, y eso no corresponde, ya no corresponde. Por eso uno tiene que saber quién es Dios y qué propósitos tiene para con nosotros y en qué debemos de ocupar nuestras vidas y en qué debemos ocupar nuestro tiempo. Aquí en el video anterior habíamos leído una escritura que está aquí en Romanos capítulo 10, versículos 8. Aquí le vamos a agregar un versículo más a esta escritura porque es tremendamente importante esto, ¿ya? Con respecto a esto mismo que estamos mirando aquí, con respecto a la estructura de la creación, ¿ya? Que es la palabra, ¿ya? Y esta es la estructura de la creación, estos 4 factores, ¿ya? Que nos dicen aquí cómo Dios creó todas las cosas. Veamos aquí en Romanos 10, versículos 8 y 9. Vamos aquí, Romanos 10, versículos 8 y 9. Esta escritura, cuando dice más que dice, es porque en los versículos anteriores venían planteando ahí si era importante que Jesucristo viniera a la tierra o de que uno... leamos un poquito aquí para verlo con más claridad. En el versículo 6 dice, pero la justicia que es de la fe, aquí hablando del planteamiento que trajo nuestro Señor Jesucristo, del nuevo planteamiento, porque aparece que en el Antiguo Testamento vivían aquí con ese antiguo pacto en que todo era obediencia nacional, era obediencia civil, ¿ya? No había un pacto individual, era un pacto con el Estado de Israel, ¿ya? Pero aquí dice, pero aquí nos lleva al argumento que trajo nuestro Señor Jesucristo mediante el Evangelio, y dice, pero la justicia que es por la fe dice así, la justicia que es por la fe. ¿Ya? Aquí ya conocemos las leyes de la fe y ya sabemos todas las leyes que están agregadas ahí. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Aquí, ¿quién subirá al cielo? Porque necesitamos de nuestro Creador. Aquí es como si la presencia del Creador fuera importante aquí para nosotros, ¿verdad? Aquí, siempre pegados al estímulo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí siempre como apelando aquí a la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia, o sea, estamos hablando del aspecto literal de las cosas, ¿ya? Entonces, una vez que se hace ese planteamiento, ¿acaso es? Entonces la pregunta que cabe ahí, ¿es necesario la presencia de Dios aquí en la tierra? ¿Seríamos nosotros mejores personas? ¿Ya? ¿Necesitamos que Él esté aquí con nosotros? ¿Ya? Y ahí todos seríamos santos. ¿Ya? La verdad es que no. La verdad es que no lo necesitamos físicamente. Aquí no necesitamos verlo, ¿ya? Porque miren lo que dice la palabra, ¿ya? Dice, ¿más qué dice? La cuestión del argumento de la fe. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya? Dice, cerca de ti está la palabra. Aquí, si tú buscas a Dios, búscalo en la palabra. Porque ahí está la estructura de la creación. Ahí está el plan maestro de nuestro Dios, hecho de palabras
pero de palabras de vida, de palabras que forman lo que es la identidad verdadera del ser humano, ¿ya? Y por eso uno tiene que buscarlo a través de la palabra. Por eso uno a través del entendimiento. Uno no puede estar aquí sin leer la Biblia, sin conocer a Dios y orando todas las noches, aquí pidiendo a Dios, ¿cierto? ¿A qué Dios le está? Esas personas están hablando consigo mismo. Dios nunca escucha eso. ¿Ya? Dios aquí es como tener aquí a alguien que pone una grabadora y entonces repite, repite, repite una y otra vez lo mismo. Y Dios dice, aquí la persona con sus instintos está orando a Dios, ¿ya? Y no con la razón, que es verdaderamente el propósito por el cual aquí, que es el propósito por el cual se hicieron todas las cosas. Por eso dice, está cerca de ti, ¿ya? En tu boca y en tu corazón. Ahí es donde hay que averiguar, ¿ya? Ahí es donde se forja el plan de Dios. Ahí, ¿ya? En tu boca, cuando dice en tu boca, dice en tu razón. ¿Ya? Ahí, en tu razón. Y en tu corazón. Aquí. En tu razón y en tu corazón. ¿Por qué dice en tu boca? Porque es la boca, la razón usa la boca para hablar. ¿Ya? Y en tu corazón, dice, esta es la fe que predicamos, ¿ve? La del fuero interno. Esta es la fe que predicamos del fuero interno. ¿Ya? Y miren lo que dice. ¿Ve? Ahí es donde está la respuesta. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ve? Que Jesús es el Dios de la creación, ¿ya? Que si uno llega a conocerlo y llega a entenderlo, ¿ya? Entonces, como dice aquí, y creyeres en tu corazón, ¿ve? Toda esa información, como dice ahí, de confesión, ¿ya? Con tu boca, hablando, porque lo que uno entiende del Evangelio, ¿ve? Es lo que uno admitirá finalmente y confesará y actuará, ¿ya? Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Ve? Aquí que le levantó de los muertos, que fue Él quien abrió la puerta a la vida, ¿ya? Que fue Él quien nos señaló el camino para poder, mediante el Evangelio de su verdad, y de la verdad de quién era el ser humano. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Ve? Mire, yo había dicho anteriormente, bueno, la respuesta a todo está en la Biblia. Y mire, y aquí Dios nos dice, en tu boca, aquí, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la fe que predicamos. ¿Ya? Ahí está la fe, ¿ya? Porque la boca y el corazón deben recibir las palabras de vida de nuestro Dios. ¿Y por qué dice creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿Por qué creyeres en tu corazón aquí? ¿Cierto? Porque finalmente tendremos una conducta aquí, una formación nueva, una formación de fe, una formación, ¿cierto?, en la cual gobernará la razón de la persona para poder alcanzar la plenitud de la que habla nuestro Señor Jesús. Así que ese es aquí, así es, pero sabe, aquí todo el camino de Dios nos exige trabajo, nos exige sacrificio, nos exige aquí muchos desvelos, ¿ya? Aquí la mayoría de todo aquí los estudios que hemos hecho, ¿verdad? Y todo, a través de todos estos años ya ha sido de madrugada, porque hay que trabajar, porque hay que alimentarse, porque hay que criar un hijo, porque hay que hacer muchas cosas, hay que pagar cuentas, hay que pagar aquí todo eso, hay responsabilidades.
¿ya? Y eso tenía que hacerse en la madrugada. No había otro tiempo, pero se logró finalmente. Se logró finalmente. Hay 200 y tantos videos, 230 videos, ¿sabe? Explicativos, ¿ya? de, con 230 videos y falta todavía, ¿ya? Pero, ¿sabe? Conocemos a nuestro Dios, sabemos lo que Él quiere, mantenemos un diálogo cercano constantemente, hablamos con Él a través de su palabra, ¿ya? A través de sus leyes, a través de los escenarios de prueba, a través de la fe, a través de toda la enseñanza, a través de las reflexiones. Vamos entendiendo cada vez más lo que es el camino. Y aquí vamos a ir a otra escritura, entonces, para poder seguir entendiendo esto, que es tan vital entenderlo. Dice en Romanos 10, versículos 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es una ley fundamental. Esta es una ley fundamental, y es una ley, yo diría aquí, una ley básica, porque cuando uno comienza en el camino de Dios y uno utiliza la cuota de conciencia para poder acercarse a Dios, porque usted sabe, usted no puede acercarse a Dios con sus instintos, ¿sabe? No, usted tiene que acercarse mediante la fe, y mediante esta cuota de conciencia tiene que ser utilizada para poder entonces, con la ley de la fe, acercarse a su Dios. Y uno tiene que seguir paso a paso la ley de la fe, ¿ya? Ahí hay 7 leyes, ¿ya? Las cuales nos ha enseñado nuestro Señor, para que entonces podamos acercarnos de esa manera ante Él, no con nuestros instintos, porque entonces no seremos escuchados, ¿ya? Aquí Dios, como dice ahí en Salmos, Dios buscaba en toda la tierra un entendido, ¿ya? Un entendido aquí que lo buscara a Él, ¿ya? Pero no había ni uno, porque en el Antiguo Testamento lamentablemente aquí Dios no entregó estos conocimientos, no entregó el Evangelio, no entregó la ley de la fe, no entregó lo que era la cuota de conciencia aquí, ¿ya? Acuérdense que la cuota de conciencia está muy acotada, muy pequeño ahí. Pero esa cuota de conciencia es la que uno tiene que empezar a desarrollar y a crecer hasta alcanzar la plenitud. Pues tiene que llenarse. Ahí eso, finalmente la persona se convierte en un ser racional. Así que la ley de la fe aquí es una ley que es la entrada, ¿ya? Yo diría la fe es la entrada, es la puerta a la presencia de Dios, en la cual uno lo va a encontrar ahí, ¿ya? Porque Dios ahí está esperando que lo busquen, ¿ya? Y a través de esas leyes, por eso hay que entender bien de qué se trata esas leyes, ¿eh? Uno tiene que tener la claridad sobre ello, ¿ya? ¿Cómo comienza la ley? ¿Ya? ¿Cómo comienza a obrar en uno? Y cómo uno comienza a usar su razón, ¿ya? Cómo uno comienza a usar sus facultades aquí, a usar su intelecto. Aquí en Primera de Corintios, vamos a ir a la siguiente escritura. Aquí Primera de Corintios 1:5. Capítulo 1, versículo 5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia.
yo puedo dar fe de esto porque la verdad es que era una persona muy torpe con mi boca. Me costaba mucho mantener un diálogo, me costaba mucho tener claridad en mi mente. Tenía ahí muchos problemas para poder, en mi personalidad, para poder expresarme, para poder eh, entender, ¿ya? Poder tener un poco de comprensión de lectura, ¿ya? Aquí, que era algo que me costaba mucho. Y con un vocabulario pobre, aquí muy chiquito, un vocabulario aquí solamente de muy pocas palabras. Pero cuando empecé aquí el desarrollo con mi cuota de conciencia, empecé entonces a usar la razón y a entender lo que era la fe, entonces ya Dios, ahí empezó el desarrollo, ¿ve? Ahí empezó todo el desarrollo con la ley, con el entendimiento de la ley. Veamos, aquí dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿Ve? En todas las cosas aquí la persona, ¿ve? Enriquecido, aquí no debemos de pensar en bienes materiales, no podemos estar pensando aquí en la prosperidad. No, no, eso nunca ha sido una verdadera bendición. ¿Sabe? Aquí uno siempre, en cuestión de cosas materiales, aquí, ¿sabe? La misericordia de Dios solamente, ¿ya? Y la voluntad de Él. Son dos cosas a las cuales usted tiene que si usted no conoce bien a Dios, pero quiere empezar a acercarse a Él, entonces esas dos palabras tienen que estar siempre en su boca. Señor, ten misericordia. Señor, que se haga tu voluntad. Es todo. Hasta que no lo conozcamos bien, hasta que acercarnos a Él con temor y con temblor, porque es un Dios muy grande, muy poderoso, es un Dios, es un Dios fabuloso, ¿sabe? Un Dios, cuando uno mira el universo, ya en realidad se queda mudo, uno se va para adentro, ¿sabe? Que uno queda tan asombrado que no tiene palabras, no tiene palabras cuando ve las distancias, ve la enormidad del universo y ve la Tierra como algo tan insignificante, como un grano de arena, ya hay como un grano de arena en la playa, imagínense, la nada misma, ya, la nada misma. Por eso aquí tenemos que ser cautelosos cuando empezamos a conocer, cuando empezamos a buscar a nuestro Dios. ¿Sabe? Hay que entrar en puntillas aquí, ¿ya? Con, con un respeto reverencial, ¿ya? Ante Dios, ¿ya? Con el temor de Dios, acercarse a Él. Porque a veces el ser humano no se da cuenta frente a quién está. ¿Ya? Piensa que Dios hizo las cosas, pero las dejó funcionando aquí y Dios está lejos, así que no te va a escuchar. No, 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 no. Aquí, ¿quién? Usted no construye una casa y después la deja botada, ¿verdad? Aquí, y después la deja sola y deja que... Y, y la casa se va a hacer sola. No, no es así. Usted está preocupado de lo que hizo, ¿cierto? De la construcción que hizo y le da la mantención, usted se preocupa de lo que usted creó. Así también es nuestro creador. O sea, Dios no es que se fue lejos y dijo, chuta, se me olvidó de ver que tengo un planeta allá en el universo, se me pierde a veces, pues, entre tantos planetas, a ver cuál será de todo eso. ¿Sabes? Dios escucha nuestros pensamientos. ¿Ya? Así que no podemos pensar que es un Dios aquí que no, que no tiene poder, o que no es grande, o que no es fabuloso, o que no es un Dios inmensa, pero inmensamente grande. ¿Sabe? Aquí Satanás es un grano, o sea, mucho más pequeño que un grano de arena. Satanás es un virus. Ya que están de moda los virus, aquí Satanás es un virus.
¿ya? Aquí totalmente insignificante, ¿ya? Pero que él lo utiliza para hacer su obra. Y así que esta palabra de fe aquí dice es por el oír. ¿Ve? La primera ley de la fe, el oír. ¿Ve? Pero el oír conlleva aquí la actitud, ¿ve? La actitud de búsqueda de nuestro Dios, ¿ya? El interés que uno tiene en comunicarse con su Creador, ¿ya? El interés que uno debe de saber entonces cómo llegar a Él. Y la fe es el camino. ¿Ya? La fe es el camino a la presencia de nuestros creadores. ¿Ya? Ahí se abre ese velo, ¿verdad? Aquí cuando Él muere en la cruz, ese velo es rasgado ahí en el templo y queda abierto. Entonces el lugar hacia el camino, hacia el tabernáculo, aquí hacia el santuario, en donde se encontraba la presencia de Dios. Y eso simbolizaba entonces que todo ser humano ahora no necesitaba un sacerdote que mediara entre Dios y el hombre, sino que ahora podía el hombre acercarse e ir a la presencia de su Dios, y su Dios lo iba a escuchar, ¿ya? Pero tenía que haber un conducto regular, ¿ya? El conducto regular es la fe, ¿ya? Y de esa manera la persona tiene que encontrar a su Dios. Y dice, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios, que es su evangelio. Aquí, el oír por la palabra. Hay dos leyes gigantescas, yo diría tres leyes gigantescas. Aquí, aquí hay tres leyes que son mega leyes. Aquí tenemos la fe, ¿ya? Bueno, tenemos el oír, que también es la primera ley de la fe, ¿ya? El oír, ¿ya? Y la palabra. Ya vemos, ¿cierto? Toda la jerarquía aquí que tiene la palabra. De ahí comienza todo. ¿Ya? Aquí, ¿ya? Yo no he visto nunca una religión que diga que hable de la palabra, del conocimiento, y de que la palabra tiene una estructura y que la palabra, entonces, el efecto que tiene en el corazón del hombre. ¿Ya? Pero aquí es porque la religión de este mundo no se ha enfocado verdaderamente en buscar a Dios, sino que en servir a la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo estaba ahí en ese grupo, ya el énfasis estaba en servir a los intereses de la iglesia, pero no a los intereses de Dios. ¿Ya? Ellos nos hacían pensar que eran los intereses de Dios, pero no era así. ¿Ya? Aquí, ¿qué necesitaban de uno? La obediencia, nada más. ¿Sabes? ¿Y dónde estaba la educación de uno? ¿Dónde estaba aquí el entendimiento? ¿Dónde estaba la ley de la fe? ¿Dónde estaba todo el evangelio? ¿Ya? ¿Dónde estaba la santidad? No había nada de eso. Nada de eso. Y eso que era una iglesia que era lo más cercano que yo había encontrado eh, eh, de la verdad de Dios. Porque ahí estaban los 10 mandamientos y estaban las fiestas santas. ¿Ya? Y guardados, por supuesto, de una manera muy literal, muy a la letra, ¿ya? Guardado de una manera muy incipiente, muy básica. ¿Ya? Así que tampoco era muy útil, pero ya era un comienzo, y de ahí entonces Dios me sacó de ahí entonces a un planteamiento para que pudiera alcanzar un planteamiento ya más personalizado,
¿ya? Que tenía que ser entonces, era el pacto del hombre con Dios, aquí en el encuentro de la Pascua y de los panes sin levadura. Creo que ya eso lo entendemos y ustedes lo pueden revisar en los videos. Por eso aquí esta escritura de Romanos 10:17 es una mega escritura, ya aquí habíamos pasado a la otra de Primera de Corintios, pero me faltaba detenerme ahí otro poquito porque verdaderamente es algo asombroso la palabra de Dios, ¿no? La palabra escrita por Dios. Y, y de esa manera es como fuimos enriquecidos. ¿Ve? Aquí miren todo el trabajo que se ha conseguido, pero enriquecidos también, ¿ve? Aquí en la transformación, porque uno tiene que trabajar en su conversión. Aquí tiene que haber una conversión real entre lo que dice y lo que hace. ¿Ya? Y tiene que haber una consecuencia, de manera que uno pueda hablar con convicción y de manera que uno pueda hablar también con, con convicción y con fe, verdaderamente con mucha fe. Y dice, enriquecidos, ¿en qué? ¿En qué fuimos enriquecidos? En toda palabra y en toda ciencia. En esas dos cosas tremendas, ¿ya? Aquí, en toda palabra, ¿ve? Tal como hemos visto aquí, ¿ve? Enriquecidos en la palabra, ¿ve? En la palabra de vida, aquí en toda esta estructura que logramos entender entonces de lo que es la creación de Dios, ¿ya? Y en toda ciencia, que quiere decir aquí en el conocimiento del fuero interno del ser humano, en todo el conocimiento aquí científico, se puede decir, en todo el conocimiento de la ciencia, porque, ¿sabe? Yo no tuve que abrirle la cabeza a nadie, ¿ya? Para ver lo que había dentro, ¿sabe? La palabra de Dios me lo enseñó aquí. Porque si yo abría una cabeza de un ser humano, no iba a encontrar nada tampoco, porque el espíritu es invisible, ¿ya? Y entonces aquí estaba el espíritu del ser humano y entonces se podía entender, ¿ya? Todo lo que era el fuero interno. Esta es la ciencia de Dios, ¿ya? Esta es la ciencia y cómo trabajan las leyes ahí, ¿eh? Por eso dice en toda palabra y en toda ciencia. Aquí escrituras importantísimas, escrituras de mucho contenido, ¿ya? Y que revelan entonces todos lo que son eh, todos estos laberintos, ¿verdad? Aquí que llevan y conducen aquí al centro de la verdad y de la creación de nuestro Dios. Así que aquí es importante estas escrituras, ¿ya? A veces aquí yo me acuerdo cuando estudiábamos esto, pasábamos volando por ahí, me iba a mi casa, ¿ya? Peor de cómo había salido de mi casa, porque por lo menos de mi casa había salido en la mañana estudiando aquí los días sábados, ¿ya? Pero volvía de allá con un sabor amargo, porque verdaderamente habían leído las escrituras, pero nadie las había explicado. Y es por la pobreza del ser humano, y esto no era, la pobreza no es propio de ellos, no es de todo ser humano. Aquí ya están ahí guiados por los instintos. Aquí el ser humano no sabe cómo salir de esa condición. Tiene que ser enseñado por las escrituras, tiene que ser enseñado por el Evangelio de nuestro Dios. Aquí enriquecidos, entonces eso quiere decir que uno tiene que perseverar en los estudios, uno tiene que perseverar aquí
en el desarrollo de su persona, de su crecimiento. Tiene que haber un crecimiento permanente, continuo. Uno tiene que perseverar en el estudio de la palabra. Tiene que hacer aquí, tener sus propias convicciones. Aquí no sería esto muy inútil si usted repitiera lo mismo que yo digo, sin entenderlo. No, usted tiene que entender lo que Dios nos está enseñando. ¿Ya? Y usted tiene que desarrollar también todas las leyes en su persona. ¿Ya? Y tiene que crecer como tal. Y tiene que haber un acercamiento con Dios permanente. Y tiene que haber, ¿ya? Aquí, como dice en una escritura que leímos anteriormente, aquí en otros videos, aquí para el oportuno socorro que uno necesita, ¿ves? Sobre todo en estos tiempos difíciles que la humanidad está viviendo. Ya en estos tiempos difíciles necesita aquí ese oportuno socorro también, porque ¿sabe? Somos obra de Dios. Y entonces ¿cómo necesitamos el espacio? ¿Ya? Necesitamos el espacio, la tranquilidad, la estabilidad para poder continuar con los estudios. ¿Ya? Y esa paz es la que Dios nos da para poder, incluso en tiempos difíciles. Así que hay que tener en cuenta entonces esto de cómo Dios enriquece con su palabra y cómo la palabra es la que produce los cambios en las personas. Vamos a ir aquí en Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 13. Aquí dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, ¿ya? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí hay que verlo aquí, para entender esta escritura, hay que verlo aquí en el foro interno. Aquí se entiende bien. Bien, primero que todo, dice lo cual también hablamos, ¿ve? Nosotros hablamos lo que es la palabra de Dios, ¿ya? Como dice la ley, el que es de Dios habla las cosas de Dios, ¿ya? Y el que no es de Dios, ¿cierto? Habla las cosas del mundo. Aquí, ¿a qué realidad sirve usted? Usted sirve a los intereses del mundo, entonces usted hablará las cosas del mundo. O sea, usted hablará todos los días de las cuentas que tiene que pagar, del trabajo que hay que hacer, del afán diario, ¿verdad? De la preocupación, de las cuentas. Ese será su mundo. Usted hablará ese tipo de cosas. ¿Ya? Y de su trabajo y de las amistades y a lo mejor del asadito el fin de semana y del viajecito que necesitamos hacer, ¿verdad? Aquí para ir a conocer tales lugares y vamos a acampar y vamos a hacer esto. ¿Me entiendes? Aquí puras pérdidas de tiempo. El mundo se ocupa del mundo. ¿Ya? Pero cuando, como dice la ley, el que es de Dios habla las cosas de Dios. Y entonces uno se preocupa de las cosas que son de Dios. ¿Ve? Por eso dice, lo cual también hablamos. Eso es lo que hablamos y invertimos nuestra vida. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con las palabras de la educación, ni de la herencia de nuestros padres, ni de la sociedad. Es lo mismo que estábamos hablando recién. ¿Ya? No con ese vocabulario de mundo, sino con el vocabulario de Dios, con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿ya? Sino con las que enseña el Espíritu. ¿Ya? Veamos el gráfico para ver de qué espíritu está hablando. Dice, con las que enseña el Espíritu. Enseña el Espíritu. Aquí, el Espíritu de la ley. Aquí, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El mensaje de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? El mensaje de la verdad, de quién es el ser humano.
Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí se acomoda uno al otro. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Que es el desarrollo racional que se ocupa del mensaje, de las palabras del Evangelio, ¿ya? Del Espíritu, de la ley. ¿Ya? Por eso acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí, de esa manera. Entonces, ¿ve? Entonces la persona se ocupa. ¿Ve? ¿Dónde están sus intereses? En la palabra de Dios. ¿Dónde está su desarrollo? ¿Dónde está su inversión? ¿Dónde está la aplicación de toda su vida? Está ahí en la ley. Ahí es donde se dedica, ahí es donde invierte su tiempo. Aquí no pierde el tiempo aquí vanamente, sino que va con el estudio de la palabra de Dios. Porque uno puede ir a disfrutar un buen paisaje, ¿sabes? Sí, pero no voy a ir a perder mi tiempo. O sea, no, voy a ir a disfrutar del paisaje y voy a ir a admirar la creación de Dios, sí, pero voy a invertir mi tiempo estudiando la palabra, a entender, a saber, a reflexionar, ¿ya? A hablar de la ley, ¿ya? Al desarrollo y a entender mejor las escrituras, ¿ya? Y ahí es donde voy a estar. Igual puedo disfrutar de la vida, pero con Dios como el socio que uno tiene, asociado con nuestro Creador. Y ya queda muy poco tiempo aquí. Aquí no sé si... Sí, yo creo que alcanzamos aquí a una escritura más, aquí en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Veamos esto. Dice, está hablando del reino de Dios. ¿Ve? El reino de Dios. Finalmente el reino de Dios consiste en palabras. ¿Ve? Porque ahora que estamos aquí, ¿cierto? Porque aquí no estamos en el reino de Dios. ¿Ya? Estamos aquí y entonces el trabajo lo hacemos con palabras. ¿Ve? Y cuando lleguemos al reino, ya entonces no sabemos si se refiere al idioma, si vamos a seguir utilizando el idioma, o simplemente vamos a comunicarnos de otra manera. Pero cuando dice en poder, ¿ya? Aquí se refiere entonces a los cambios, se refiere a la transformación que las personas sufrirán ahí en el reino. Por eso el reino de Dios, esta es una etapa incipiente, por decir así. Esta es una etapa básica. Primero hay que hacer este traspaso, ¿ya? Y luego entonces viene la otra etapa aquí, que es la etapa cuando es la etapa cuando ya las cosas son todas transformadas, ya son todas aquí establecidas eternamente por nuestro Dios, ¿ya? Y ahí entonces donde empezará seguramente un nuevo trabajo, una nueva forma de mirar, una nueva forma de ver las cosas totalmente transformada. Ya esto quedará atrás, ya esto no existirá, ya todo será desechado. Aquí incluso la tierra misma será quemada, ¿ya? La tierra misma será aquí, la tierra misma será triturada totalmente, ahí se quedará como un carboncillo ahí totalmente comprimido. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde dice que ni el sol ni el mar existen, sino que ya la presencia de Dios, que es la verdadera fuente de la vida. Así que ya esto vamos a profundizar a lo mejor un poquito más en el próximo video. Así que nos veremos entonces en la próxima entrega.